Hola jóvenes, ¿cómo están? En este día vamos a ver el tema de derivadas parciales. Y en las derivadas parciales pues simplemente es generar la derivada de una función, ya sea respecto de x o respecto de y. Y aquí se mantienen válidos todos los teoremas que ya conocemos de las derivadas, ¿sí? Entonces en este caso pues particular me piden encontrar la primera y la segunda derivada de esta función. La primera y segunda derivada pues solo se va a generar la derivada ya sea respecto de x o respecto de y. Y en la segunda derivada pues vamos a ver ahí un poco de cambio, que se puede generar pues esa segunda derivada siempre respecto de la misma variable, o puede ser mezcladas en este caso. O sea, es decir, si la primera derivada la generé respecto de x, puedo generar la segunda derivada respecto de y, o si generé la primera derivada respecto de y, puedo generar la segunda derivada respecto de x, ¿sí? Entonces en este caso pues esa derivada pues la vamos a conocer con el nombre de derivada parcial cruzada o mixta, pero ya lo vamos a ver. Entonces vamos a generarle primero lo que me están pidiendo. En este caso pues la primera derivada parcial de esta función. Entonces la notación que vamos a utilizar para las derivadas parciales va a ser la siguiente. Aquí pues estamos diciendo que estamos derivando respecto de la variable x, ¿sí? O que estamos derivando respecto de la variable y, según sea el caso, ¿sí? Si se dan cuenta, pues no es una d tradicional, ¿sí? Sino que es una d ahí un poco curveada, ¿sí? Pero realmente lo que está expresando es que es la derivada parcial respecto de esa variable, ¿sí? Entonces esa es una forma de notación, pero hay una forma pues tal vez más sencilla de representar esa derivada parcial, ya sea colocarlo de esta manera: f sub x o f sub y, que va a ser la derivada parcial de x, o la derivada parcial respecto a y. Nosotros vamos a utilizar esta segunda y vamos a generar en este caso pues esas primeras derivadas. Entonces vamos a decir la derivada parcial de x de esa función. Entonces si estamos derivando la variable x, pues donde aparezca la x es lo que vamos a derivar. ¿Y qué va a pasar con la y? Pues le vamos a dar el tratamiento de una constante, ¿sí? Entonces veamos. En este caso la derivada de 6x cuadrado, siguiendo los teoremas de las derivadas, va a ser igual a 12x, ¿sí? Luego voy a tener 5x al cubo y a la cuarta. Entonces yo voy a derivar 5x al cubo, y como aparece la y pero estoy derivando x, voy a darle el tratamiento de una constante, ¿sí? Entonces en este caso aquí se mantendría constante el 5y a la cuarta, y solo derivaría en este caso x al cubo, y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, y menos en este caso 10y a la quinta, la derivada de 10y a la quinta. Pero en este caso, como aparece solo la variable y, entonces ya dijimos de que si estoy derivando x, la voy a trabajar como una constante. Entonces todo esto sería una constante, y la derivada de una constante es 0, ¿sí? Entonces la derivada de esa expresión es 0. Entonces, simplificando aquí, la derivada parcial respecto de x va a ser igual a 12x más 5 por 3 es 15. La voy a ordenar un poco, siempre colocando de primero la variable y me va a quedar entonces que mi derivada parcial respecto de la variable x va a ser igual a 12x más 15x cuadrado y a la cuarta, ¿sí? Ok, esa sería mi derivada parcial respecto de
la variable x. Ahora veamos la derivada parcial respecto de la variable y. Entonces acá ahora voy a derivar la variable y, es decir que donde aparezca la x, a la x le voy a dar el tratamiento de una constante, ¿sí? Y pues donde aparezca la y, pues vamos a derivar según el teorema que podamos utilizar. Aquí 6x al cuadrado, como estoy derivando y, sería una constante y la derivada de una constante es 0. Okay. Más la derivada de 5x al cubo y a la cuarta. Aquí va a permanecer constante el 5x al cubo. Y solo voy a derivar y a la cuarta. Y la derivada de y a la cuarta es 4y al cubo. Menos la derivada de 10y a la quinta, que sería 10 por 5y a la cuarta. Por lo tanto, mi derivada parcial respecto de la variable y va a ser igual. 5 por 4 es 20. 20x al cubo y al cubo. Menos 10 por 5, que sería 50. Y a la cuarta. Y en este caso, pues esa debería de ser mi derivada parcial respecto de la variable y. ¿Sí? En este caso, 20x al cubo y al cubo menos 50y a la cuarta. Ok, ya tengo mis primeras derivadas parciales respecto de x y respecto de y, ¿sí? Pero en este caso me piden también encontrar la segunda derivada parcial. Entonces acá es donde les decía yo que esto va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque de esta derivada parcial respecto de x yo podría tener dos segundas derivadas, y de esta derivada parcial respecto de y también podría tener dos segundas derivadas. ¿Por qué? Porque puedo tener aquí la opción de trabajar la derivada parcial de x respecto de x, es decir, sobre la misma variable, o podría derivar también o encontrar la segunda derivada de la parcial de x respecto de y, ¿sí? Y de este caso podría de igual manera trabajar la derivada parcial de y respecto de x y la derivada parcial de y respecto de y, ¿sí? De aquí la segunda derivada está respecto de x, la segunda derivada está respecto de y, la segunda derivada está respecto de x y la segunda derivada está respecto de y. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estoy tomando la parcial de y y estoy tomando de primero la parcial de x, ¿sí? Entonces veamos cómo me quedaría esto. La segunda derivada parcial respecto de x es tomar la primera derivada parcial y derivarla respecto de x, ¿sí? Entonces aquí otra vez, como estoy volviendo a derivar x, la y pues se va a mantener constante, solo voy a derivar x. Derivada de 12x es 12 más, aquí me queda como constante 15y a la cuarta, y la derivada de x al cuadrado sería 2x. Entonces aquí me quedaría 15 por 2x por y a la cuarta, ¿sí? Es decir que la segunda derivada de x respecto de la parcial de x va a ser igual a 12 más 15 por 2, que es 30, x y a la cuarta, ¿sí? Esta debería de ser la segunda derivada, en este caso, de la variable, de la derivada parcial de x respecto de x, ¿va? ¿Sí? Ok, veamos ahora la segunda derivada parcial respecto de y. Entonces ahora estoy tomando esta misma expresión, pero ahora la estoy derivando respecto de y. Es decir que la x se mantiene como constante. En este caso el 12x es constante y la derivada de una constante es 0, más la derivada de 15x cuadrado y cuarta, estoy derivando respecto de y. Entonces el 15x cuadrado permanece constante y la derivada de y va a ser 4y al cubo, ¿sí? Esa derivada entonces de la segunda derivada parcial de x respecto de y va a ser igual a 15 por 4 es 60, 60x cuadrado y al cubo, ¿sí? Y esta entonces debería ser
la respuesta a mi segunda derivada respecto de la variable y de la derivada parcial de x, ¿sí? Ok, entonces ahora veamos qué pasa con la derivada parcial de y respecto de x, ¿sí? Esta derivada de acá. Entonces aquí yo estoy tomando la derivada parcial de y la voy a derivar respecto de la variable x, ¿sí? Entonces veamos qué nos queda acá. Como estoy derivando respecto de x, solo voy a derivar x. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, y al cubo, menos la derivada de 50 y a la cuarta. Estoy derivando x, esto es 0, porque es una constante. Y la derivada parcial de x respecto de la parcial de y va a ser igual a 20 por 3, que es 60, x cuadrado, y al cubo, ¿sí? Si se dan cuenta, esta segunda derivada parcial de x, respecto de la primera parcial de y, pues son iguales con la segunda derivada de x respecto de la variable y, ¿sí? Y estas se conocen como derivadas parciales cruzadas o mixtas. Es decir que acá, pues de primero generamos la derivada respecto de x y luego respecto de y aquí generamos de primero la derivada parcial respecto de y luego respecto de x. Están cruzadas, o sea, la inversa, ¿verdad? O mixtas. Y regularmente esta derivada pues es igual, ¿sí? Y por último, pues solo me faltaría encontrar la derivada parcial de y respecto de la variable y, es decir, esta función que tengo acá, o la parcial de y, la voy a derivar nuevamente, pero respecto de la variable y. Al derivarla respecto de y, esto me quedaría 20x al cubo por la derivada de y al cubo, que sería 3y cuadrado, menos la derivada de 50y a la cuarta, que sería 50 por 4y al cubo, ¿sí? Simplificando esto, entonces la segunda derivada parcial de y respecto de la parcial de y me va a quedar 20 por 3, sería 60x al cubo y cuadrado, menos 50 por 4 sería 200 y al cubo, ¿sí? Y esta entonces sería la también segunda derivada parcial de y respecto de la parcial, de la primera derivada parcial de y, ¿sí? Entonces, en este caso, pues estas serían las derivadas parciales para este ejercicio, pero lo que hay que tener claro es de que se mantienen las reglas de derivación, ¿sí? Todas las reglas o teoremas. Y lo que hay que tener claro también es de que si me pidieran una segunda derivada, pues siempre voy a derivar desde ambas variables, es decir, si derivé primero respecto de x, puedo derivar respecto de x y respecto de y como segunda derivada, y de igual manera, si derivé respecto de y, puedo derivar respecto de x y respecto de y para la segunda derivada. Y se mantiene de que si estoy derivando x, la y va a permanecer como constante. Si estoy derivando y, la x va a permanecer como una constante, ¿sí? Es lo que hay que tener pues claro en este tema, para evitar ahí confusiones de algún tipo, de que vayamos a derivar ambas variables. Se va a derivar solamente una, por eso es que se llama derivada parcial, ¿sí? Ok, bueno, espero que haya quedado claro con este ejemplo. Vamos a trabajar un siguiente tema, en este caso que viene relacionado a partir de las derivadas parciales, ¿sí? En este caso el tema
va a ser derivadas o diferencial total. Derivada o diferencial total. Y la derivada o diferencial total no es más que la sumatoria de las derivadas parciales. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, a mí me dan la siguiente función. Si yo tengo esta función, ¿sí? Para generar la derivada total de esa función, ¿sí? Vamos a trabajar la suma de las derivadas parciales respecto de su diferencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso es f de xy. Entonces voy a tomar de referencia esta f de xy, donde yo voy a decir que la derivada en este caso de la función va a ser igual a la derivada parcial de x o f de x, coloquémosla en la otra forma, f sub x por su respectivo diferencial, o sea, es de x, más la parcial de y por su respectivo diferencial. Sí, es decir que debemos de encontrar la derivada parcial de x y la derivada parcial de y a esto pues solo agregarle o multiplicarle el diferencial respectivo, o de x o de y, según sea el caso, ¿sí? Siempre de x va a ir acompañando a la parcial de x y de y va a ir acompañando a la parcial de la variable y. Entonces acá pues necesitamos la parcial de x y la parcial de y, ¿sí? Entonces la parcial de x de esta función va a ser igual, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de y, como estamos derivando respecto de x, se vuelve una constante, la derivada de una constante es 0, en este caso 3x por y, la y permanece constante y la derivada de x en este caso es 1, entonces aquí me va a quedar menos 3y. ¿Sí? Simplificando aquí la parcial de x, entonces va a ser igual a 2x menos 3y. ¿Sí? Ok. Ahora veamos la parcial respecto de la variable y. Como estoy derivando y ahora, siempre sobre la misma función, x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 0, más la derivada de y cuadrado, que sería 2y, menos la derivada de 3xy. Aquí la x permanece constante y derivo la derivada de y es 1, me va a quedar 3x. La derivada parcial de y entonces va a ser igual a 2y menos 3x. ¿Sí? Entonces ya tengo las derivadas parciales de x y de y las voy a sustituir aquí en la fórmula general, ¿no? ¿Sí? Si fueran, por ejemplo, aquí hubiera otra variable w, pues sería la parcial de w más el diferencial de w, o sea, podríamos tener más de dos variables acá. Entonces esta derivada parcial va a ser igual, perdón, esta derivada total va a ser igual a la suma de las parciales por su respectivo diferencial. Ya tengo las derivadas parciales, en este caso derivada parcial de x, que es 2x menos 3y, por su diferencial, en este caso de x, más la derivada parcial de y, en este caso sería 2y menos 3x, por su respectivo diferencial. Y así de fácil y sencillo, entonces deberíamos de obtener la derivada total o diferencial total
de esta función, ¿sí? Es solamente la sumatoria de las derivadas parciales, dependiendo de las funciones que tengamos respecto de la derivada de esa variable, ¿sí? O su diferencial. En este caso, el diferencial x acompaña a la parcial de x, el diferencial y acompaña a la parcial de y. Como les decía, si tuviéramos más variables, sería la derivada parcial de esa variable por su respectivo diferencial, ¿sí? Entonces, esto sería pues lo que hay que tener claro en el tema de derivadas parciales y derivadas totales. Y como siempre, pues cualquier duda o comentario, pues ya saben cuáles son las vías para realizar. Gusto saludar a los jóvenes, que estén bien.